Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a Agustín Rossi, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Agustín, bienvenido y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Agustín, nadie puede dudar tu experiencia en estas lides de elecciones. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, estamos en presencia de un gobierno distinto al que hemos tenido en muchos momentos, ¿no? Para mí este es el peor gobierno desde el advenimiento de la democracia. Es un gobierno que está convirtiendo a Argentina en una colonia, en donde el 80% de los argentinos no está llegando a fin de mes y en donde además tiene niveles de corrupción harto evidentes que se van a complejizar judicialmente seguramente en los próximos meses. Y lo que hay sobre todo es mucha crueldad sobre la sociedad. Entonces la posibilidad de estas elecciones es cambiar la composición parlamentaria para decirle al presidente, usted gobernó durante estos 2 años con la legitimidad que le daban las elecciones del 2023. Ya no está más. Ahora el pueblo argentino le dice que no es para allá, es para acá, y tiene que empezar a generar políticas que le hagan la vida más fácil a los argentinos. Digamos, ¿no? Y yo he recorrido casi toda la provincia junto con Karen Tepp. Hicimos una metodología de campaña distinta, asambleas ciudadanas en lugar de actos y demás, y escuchamos a la gente. Y ahí hay 2 cosas. El que está enojado, ese insulta. Insulta con ganas, por decirlo de alguna manera. Y después el que está angustiado. Y el que está angustiado llora. ¿No? Llora porque ve que no puede llegar a fin de mes, que no puede resolver las cosas mínimas. Llora un jubilado que dice entre medicamentos y comida tengo que elegir en algunas 2, una docente que no llega a fin de mes, o un trabajador que dice no puede ser que esté así, digamos, ¿no? Entonces, y ese insulta, bueno. Entonces me parece que lo que se trata es esto, se trata de la urgencia y de lo estratégico. La urgencia para resolver estas cuestiones básicas. Ustedes me dicen, ¿por qué? Bueno, si tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, vamos por el aumento de emergencia para los jubilados y las pensionadas y pensionados. Podés ir también por la restitución del fondo de incentivo docente. Y lo estratégico porque la Argentina no tiene política exterior autónoma, la define el Departamento de Estado, no tiene política de defensa autónoma, la define el Pentágono a través del Comando Sur, tiene intervenido la política económica a través del Secretario del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, somos una colonia, los pueblos que viven en colonias nunca son felices. Agustín, este registro que ustedes tomaron, esta recorrida por los 19 departamentos de enojados, angustiados o desencantados, ¿puede hacer crecer la cantidad en esta oportunidad de votantes en comparación con lo que fueron las otras elecciones de este año? Yo creo que va a haber mayor cantidad de votantes, sobre todo en esta provincia, que fue una de las provincias donde los niveles de asistencia fue de los más bajos, ¿no? Inclusive en Rosario, en la última elección de concejales, llegamos al 46% de asistencia. Yo creo que vamos a tener un mayor nivel de asistencia. Creo que hay una dimensión y una toma de conciencia de que esta elección es importante porque determina de alguna manera los próximos 2 años. Me quedan dudas sobre un sector de la sociedad, un colectivo, que son aquellos ciudadanos que creyeron genuinamente en Milei hace 2 años atrás, que les despertó esperanza, expectativas y demás, y que hoy están enojados. Están enojados, que se sienten defraudados, que se sienten decepcionados y que quizás crean que la manera de mostrar ese enojo es no yendo a votar, quedándose en su casa. Yo a ellos les quiero decir con claridad, digamos, ¿no? La forma de desenojarte es que pierda Milei las elecciones y evitar de que Milei siga teniendo la mayoría o el apoyo parlamentario necesario como para que siga tomando decisiones que te hagan enojar más. Así que reevaluá esa posibilidad y venía a votar y votar una fuerza política opositora, la principal es Fuerza Patria, ¿no? Agustín, ¿cómo se hace para recuperar la credibilidad en la política? En la política. Bueno, es una tarea, ¿no? Es cierto que la sociedad está enojada con la política, un sector de la sociedad está enojada con la política. Es cierto también que hubo actitudes y acciones de muchos políticos en términos individuales o colectivos que justifican este enojo, pero también es cierto que la política no es más ni menos que una herramienta
que tiene una singularidad. Es la única herramienta que tenemos nosotros, los ciudadanos comunes, la gente en general, el pueblo en general, para poder incidir en el destino del país. Y para decir, queremos que el país vaya para este lado, que el país vaya para este lado, a veces digo, la política sigue siendo la única herramienta que tienen los pueblos para producir transformaciones sociales, transformaciones económicas o transformaciones que mejoren su calidad de vida. Entonces, esto me parece que es así. Bueno, es una tarea de los militantes, pero también, también no de educar, sino de decir las cosas como son. Si yo me encontraría con alguien que está enojado con la política, te digo, primero, te entiendo. Segundo, tenés razón en estar enojado. Tercero, tu enojo al único que le favorece a la derecha. Porque la derecha es la que prefiere democracias con bajos niveles de participación, baja intensidad, que dan gobiernos débiles a los cuales los poderes económicos les imponen condiciones. Entonces, veamos cómo hacemos, qué es lo que exigís para desenojarte con la política y venía a utilizar esa herramienta en conjunto con todos nosotros. Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque a mí me parece muy interesante, primero decir que justamente la situación actual es porque no hubo a lo mejor un ejercicio político por parte del Poder Ejecutivo. Pero también es cierto que Macri fue consecuencia de un gobierno peronista y Milei es consecuencia también de un gobierno peronista. Sí. Digo, ¿cómo se corrige para volver a obtener esa credibilidad de parte de un partido popular y nacional como es el peronismo? Bueno, no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Volvimos en el 2003 con Néstor Kirchner y empezamos una cantidad de transformaciones en sentido contrario. Uno en los 90 pensaba que nunca más iba a poder volver a recuperar YPF o que Aerolíneas Argentina o estatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Se pudo hacer. Volvimos en el 2019 después del interregno de Macri. Sí, uno tiene que reflexionar. En el 2015 nosotros perdimos las elecciones con baja inflación, con alto nivel de ocupación, con buen nivel de ingreso de los salarios y con un país absolutamente desendeudados y perdimos igual las elecciones. Por poco en la segunda vuelta. Bueno, me parece que también hay que reflexionar cómo es en el marco la construcción popular y lo que significa la construcción de los consensos. Miren, el otro día tenía una charla con un grupo de chicos. Entonces preguntaba yo, ¿no? En un barrio, ¿no? Clase media baja, digamos, pero no en un barrio. Preguntaba a algunos de los chicos, ¿quién tiene trabajo? ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quién tiene trabajo en blanco? Ahí se reducía un poco más, claro. Digamos, ¿no? Uno me decía, yo trabajaba en una empresa de seguridad, ahora estoy trabajando en un bar, bueno, y así. Y el chico que tenía trabajo en blanco, le digo, ¿cobraste el aguinaldo? Sí, cobré el aguinaldo. ¿Sabés quién puso el aguinaldo en la Argentina? No. ¿Cómo se puso? No era que ya estaba, digamos, alguien vino a ponerlo, bueno. Y eso son cuestiones que me parece que tienen que ver con el debate político. Muchas veces nosotros, y esto es la autocrítica, uno está más enfocado en debatir con el otro y no en mirar a la sociedad, digamos, ¿no? En ver qué son las cosas que pueden generar situaciones que uno tiene que tiene que profundizar para ir generando alrededor del marco de una conciencia colectiva. Y después, bueno, está la sociedad y la gente vota según lo que cree o según sus propias percepciones, muchas veces inducida y muchas veces también generadas por años de cuestiones. Sergio Massa tomó la decisión cuando era ministro de Economía de eliminar el impuesto a las ganancias. A los 2 meses al mes fueron las elecciones para presidente. Yo estoy convencido que muchos que fueron beneficiarios directos de esa eliminación del impuesto a la ganancia votaron a favor de Javier Milei, como diciendo, bueno, esto ya está, no se va a modificar. ¿Qué hizo Milei primero? Restituyó el impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? La derecha se burla de sus votantes de manera, le hace pito catalán, ¿viste? Le hizo pito catalán a los que votaron a favor de Milei habiéndose derogado el impuesto a la ganancia, le hizo pito catalán a los productores agropecuarios cuando le dijo le voy a bajar los derechos de exportación y se lo quedaron 4 o 5 los grandes cerealeras de la Argentina, 1.500 millones de dólares. Pero bueno, sí hay algo
es eso, digamos, ¿no? Es ver, muchas veces uno en la vorágine, en la dinámica de la política, está más preocupado en contestarle a su adversario que en hablarle a la sociedad. Y en ese sentido, tramo final siempre crece el voltaje, ¿no? La intensidad. La Libertad Avanza dice que Frente Fuerza Patria quiere ganar para indultar a Cristina Kirchner. Bueno, yo entiendo que los candidatos de la Libertad Avanza no sepan la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Y no sepan cuáles son las facultades del presidente y cuáles sean las facultades del Congreso de la Nación. El único que puede indultar a Cristina es el presidente de la Nación y se va a elegir presidente dentro de 2 años. Nosotros vamos a ser candidatos a diputados, somos candidatos a diputados. O sea que eso remite a una chicana. Después si nos preguntan, ¿Cristina tiene que estar libre? Sí, tiene que estar libre. ¿Por qué tiene que estar libre? Porque es inocente. ¿Y por qué se hizo toda esta causa? Es una causa amañada. Cuando uno lee la totalidad del expediente judicial, no encuentra ninguna vinculación de los delitos que allí se imputan con la figura de la entonces presidenta de la Nación. Para hacerlo muy simple y para que lo entendamos todo, que Cristina esté presa es como si mañana un inspector de tránsito te cobra una coima a vos en el auto y termina preso Hapkin. Es más o menos así de simple lo que sucedió con esa causa. Entonces, como nosotros sabemos que la persecución de Cristina y la cárcel de Cristina es una cuestión estrictamente política, en donde están involucrados los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, generamos una defensa política y decimos todo lo que esté a nuestro alcance para que Cristina esté libre, lo vamos a hacer. Ahora, también van a ser candidatos, son candidatos a diputados, estudien la Constitución, el único que puede indultar es el presidente de la Nación, chicos. Agustín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos nosotros en Hora Política.